Ya son las 9 de la mañana con 24 minutos, lo hemos hablado constantemente aquí en Arriba Gente, estos incrementos a nivel presupuestal que el gobierno ha anunciado para atender las políticas y reforzarlas en materia de salud mental, cuáles son los principales ejes y objetivos que se persiguen, cómo se instrumentará, quiénes pueden acceder. Son muchas las interrogantes y esperamos poder comenzar a responderlas con el director de Salud Mental de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Eduardo Katza, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta mañana. Primero que nada, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son esos objetivos que se persiguen y de a poquito empezar a desglosar un poco estas políticas a las que se apuntan con datos que son preocupantes y relevantes a nivel de la salud mental en nuestro país? Muy buenos días. Buenos días. Realmente lo que se apunta básicamente, y creo que es bien importante, es en enfocarnos en el tema de la salud mental, que es quizás uno de los temas que desde hace décadas viene quedando rezagado, es decir, que de pronto no ha tenido una relevancia dentro de lo que es el tenor político o la visibilidad social que podía haber tenido, pero sí ha generado consecuencias que, bueno, todos conocemos, y eso ha provocado que haya habido un aumento de las enfermedades de la salud mental. Y ese aumento silencioso de las enfermedades de la salud mental nos posiciona en estos momentos en una situación en la cual, por suerte, el Poder Ejecutivo hace foco en este tema y resuelve de alguna forma invertir una cifra muy importante de dinero, diría una cifra que es histórica en estas casi 4 décadas que uno está transitando en la salud mental, para poder dar cuenta y poder de alguna forma ayornarnos al aumento de las demandas con un incremento de las ofertas y con un abordaje multiaxial de lo que es la salud mental. Hoy por hoy, en nuestro país, para poder entender un poco más por qué se focaliza en determinados aspectos, en qué tipo de atención, quiénes van a poder acceder, ¿cuál es la realidad en nuestro país? Usted lo declaraba hace algunos días nada más, que la depresión y la ansiedad han crecido de forma exponencial. Se ve en todas las edades, la pandemia ha impactado más de lo que podíamos llegar a creer o a pensar. Que se ve en todas las edades, creo que no hay grupo etario que de pronto pueda escapar a esta realidad. Pero, a ver, el poder llegar a pensar en la pandemia es difícil previamente porque nadie podía pensar que hubiera habido una pandemia, algo que nosotros pensamos hoy por hoy como que fue hace mucho tiempo, pero no. La pandemia comenzó, o por lo menos se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo del 2020 y hace muy poquito, si bien hay casos de COVID, el tema está controlado. Pero durante ese tiempo se instauraron una serie de medidas obligatorias, sanitarias, que incluyeron lo que se llama el distanciamiento físico, no el distanciamiento social. Pero para los jóvenes o para los adultos mayores o para algunos grupos etarios y para la idiosincrasia del uruguayo, el distanciamiento físico es un equivalente a un distanciamiento social, porque el uruguayo en los chicos jóvenes están acostumbrados a las juntadas, a las previas, a reunirse, a las conversaciones largas, etcétera, etcétera. Que son necesarias para esa edad también. Y es parte de lo que ellos disfrutan o es parte de su esparcimiento. Y, por ejemplo, los adultos mayores, de pronto, algunos de ellos que están en residenciales de tercera edad y que no podían ser visitados y demás, una de las más preciadas inquietudes de un adulto mayor es que lo recuerden, que lo visiten, que le generen cariño y demás, pero bueno, había temas sanitarios primordiales que de pronto hacían que esto no fuera posible y se tuvo que hacer uso de la tecnología. El uso de la tecnología sirvió muchísimo, vino para quedarse, pero no pudo resolver de pronto el tema del aumento, el incremento de la ansiedad, de los trastornos por ansiedad, conocidos también como crisis de pánico, que son las puertas de entrada a las depresiones leves, moderadas, graves, gravísimas y de última, el desenlace no deseable que podría ser el suicidio, ¿no? Doctor,
Usted hablaba del impacto, y lo mencionaba Maggie, de la emergencia sanitaria, era imprevisible, pero ¿qué rol juegan las adicciones? Que es el otro gran foco, el otro gran pilar en el cual se apoyan estas medidas y este aporte de recursos en rendición de cuentas. Las adicciones es un tema que ha ido incrementándose en una forma que no se ha podido frenar, porque lo que se ha hecho hasta ahora es siempre tratar las consecuencias del problema. Es decir, cuando nosotros recibimos desde ACE, que es un prestador más, con dos diferencias, uno que es público, es decir, que está pago con los impuestos, pero que el usuario no abona al momento de pagar. Y otro que es el prestador más grande porque es un prestador que cuenta con 1,5 millones de usuarios. En un país de 3 millones y tanto de habitantes, tiene un peso importante. ¿En esa población está medido cuántas personas padecen adicciones, problemas de salud mental? Es muy difícil la medición porque nosotros de pronto podemos decir, han habido cifras que dan cuenta de un 18, un 20%, yo estimo que debe ser más, pero que en definitiva depende de lo que se incluya dentro de las enfermedades de salud mental. Si incluimos la ansiedad y demás, podemos decir que básicamente 4 de cada 10 personas podrían tener algún trastorno de salud mental, consulten o no. Eso, el subdiagnóstico también es un problema. Exactamente, el subdiagnóstico es un problema, pero los equipos multidisciplinarios que existen en ACE, de territorio, donde existe psiquiatra, psicólogo, asistente social, trabajador social o trabajadora social, licenciada en enfermería, donde el equipo administrativo también está preparado para poder recibir a una persona que viene solicitando ayuda, lo que hace cuando trabaja es atender la consecuencia. Es decir, en caso de una adicción, atiende a un adicto, es decir, una persona que ya ingresó en el circuito de la adicción. Nosotros con estos nuevos programas, ¿qué es lo que pretendemos? Nosotros lo que pretendemos es poder trabajar en la causa y no en la consecuencia. También en la consecuencia vamos a incrementar los servicios, y etcétera, etcétera, de alguna forma u otra y a nivel de todo el país. Pero también, ya que habla de las adicciones, en la causa. Es decir, de poder abordar a aquellos jóvenes. Para eso es que vamos a convocar, y que ya se convocó otro tipo de instituciones como Seranep, porque nosotros de alguna forma u otra tenemos que abordar a los chicos que todavía no entraron en el circuito de las adicciones. Porque el circuito de las adicciones es muy claro. La persona empieza, vamos a ver el escenario más trágico, ¿no?, que se da muy frecuentemente. La persona entra a la adicción muy joven, quizás por poder tener un sentido de pertenencia al grupo social al que integra. Luego, si esto se va profundizando, llega al uso problemático de sustancias. Después muchas veces termina generando actos delictivos para poder de alguna forma financiar su adicción. Luego tiene su pasaje por el INR, o sea, es decir, por las cárceles. Y después, bueno, retorna a la sociedad y no tiene de nuevo las respuestas que necesita, y lo estamos viendo día a día en las calles. Por eso, Katz, me parece también importante poder aprovechar estos minutos para ver cómo se va a ir ejecutando este programa, a partir de cuándo. Se hablaba del incremento de unos 20 millones de dólares para poder financiar parte de estos programas. ¿Cómo va a ir funcionando? ¿Dónde se va a empezar a notar esa diferencia? Se va a empezar a notar en toda la sociedad en su conjunto, porque este programa no solamente abarca a las instituciones privadas, públicas, sino también a las privadas. Dentro de lo que son las instituciones públicas, hay que dejar bien claro que el Poder Ejecutivo destina 20 millones de dólares, pero esto tiene que pasar al Parlamento, hay una rendición de cuentas y no sabemos a nivel parlamentario si esto se va a votar tal cual lo envía el Poder Ejecutivo o puede tener alguna variación. Y alguna redistribución. Sí, creo que todo es unánime el apoyo a la salud mental en nuestro país, viendo todo lo que sucede, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Después de la rendición de cuentas lo sabremos, porque muchas veces uno tiene ciertas expectativas, pero yo prefiero hablar sobre hechos concretos. Pero suponiendo que el hecho fuera concreto y que disponemos de ese dinero es para 4 instituciones. Para el Ministerio de Salud Pública, que es nuestro órgano rector, para ACE, que es un prestador de salud, para el MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, y para la Junta Nacional de Droga. Por eso es que estas 4 instituciones ya estamos trabajando en forma articulada, porque no podemos esperar al 1 de enero del 2024, cuando vengan los fondos, para salir a ejecutarlos sin tener un programa previo.
Y esto lo vamos a hacer en conjunto. Por ejemplo, en el tema que hablábamos hoy de las adicciones, de los privados de libertad, de la gente en situación de calle, estamos trabajando en forma articulada con el MIDES para poder tener el MIDES junto con ACE, junto con la Junta Nacional de Drogas, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer es, vamos a trabajar abriendo 600 casas, 600 espacios, donde se pueda trabajar de forma multiaxial, porque la adicción, como todas las enfermedades de salud mental, no son un tema que tengan un solo eje. Y esto es algo que de pronto nunca se habla, nunca se dice, y todo el mundo piensa que esto lo puede resolver un psiquiatra, que cualquier problema de salud mental lo va a resolver un psiquiatra. Esto no es así. El psiquiatra no es un ser omnipotente que puede solucionar todo. Si es en un equipo de salud mental, tiene que ser en un equipo multidisciplinario. Doctor, Cipriani habló de que hacen falta 1.170 camas para atención de salud mental. Con esa plata, si se llegara a esos 20 millones de dólares para esas 4 instituciones, ¿se llegaría a esa meta? En realidad nosotros, no hay una varita mágica. Nosotros vamos a trazar un camino. La idea es ir paso a paso tratando de llegar a la meta. Pero hay un tema que es bien complejo, y es que todo esto es un problema, sociosanitario. Involucra a la sociedad en su conjunto. Entonces, para que se pueda llegar a esa meta, que no sé si se va a poder llegar en este gobierno o va a tener... O se va a ir incrementando año tras año. Exacto, porque es un dinero que se va ejecutando anualmente. Nosotros necesitamos lo más importante, que es el compromiso social de todos los partidos políticos, de que se entienda que esto no es política partidaria, esto es política sanitaria, y que la evolución de las enfermedades de salud mental no van con los vaivenes de las políticas, ni de los partidos políticos, ni de los cambios de gobierno. Tienen su curso propio, no existen adiciones de izquierda, ni de derecha, ni de la coalición, ni de la oposición, ni suicidio de izquierda, ni de derecha, ni uno le va a preguntar al médico que vota cuando se va a asistir, ni el médico le va a preguntar al paciente. Quiere decir que este es un tema que nos tiene que interpelar a todos, pero no solamente a los partidos políticos como política de Estado, sino que necesitamos el involucramiento de toda la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro. Yo fui citado en determinado momento a un informativo, a un medio de comunicación, por el tema del suicidio de un jugador de fútbol. Nosotros precisamos que se involucre de pronto gente que son gestores de opinión, aunque ellos de repente, de alguna forma u otra, no sean profesionales de la salud mental. Ellos son gestores de opinión y tienen que involucrarse. Acá esto pasa por 3 etapas, que son la sensibilización de toda la sociedad en su conjunto, la capacitación y acá los medios de comunicación que tienen un rol fundamental en la otra etapa que es la información. Yo pienso que con estas 3 etapas, nosotros que vivimos corriendo de una forma u otra, incrementando, como me preguntaban, de las 1.000 camas, en aumentar la oferta, si trabajamos en el antes, es decir, en la prevención, disminuimos la demanda y ese desbalance de pronto se pueda, de alguna forma u otra, sortear. Hablábamos de la cantidad de camas, del diagnóstico que está teniendo nuestro país en ese sentido. Ahora, hay una situación que no escapa a la realidad que estamos atravesando también y es la respuesta más que nada, ¿no? Interinstitucional que se pueda llegar a dar con los casos de salud mental, sobre todo esas emergencias que se plantean muchas veces. Hoy por hoy el sistema no está dando las respuestas que se necesitan. Con estas modificaciones en el programa y el trabajo interinstitucional, ¿podría llegar a suceder eso? Hoy por hoy, y hay cosas que hay que dejarlas claras, nosotros tenemos, no solamente a nivel público, en nuestro prestador, sino a nivel privado, tenemos que apuntar, y esto sí va a tener costo, a poder tener un uso, optimizar el uso de los recursos humanos que tenemos. Porque, por ejemplo, muchas veces una persona viene a una emergencia, es decir, a un hospital general, y la persona está angustiada porque perdió el empleo. O va a una policlínica, cualquiera, y manifiesta una angustia porque perdió el empleo. Esa persona no debe concurrir al psiquiatra, digamos, por lo menos si no tiene otros síntomas, porque es normal que una persona que tenga un hecho disruptivo en su vida se angustie. Lo mismo que una persona que cursa un duelo. Los duelos no se deben medicar a menos que sea un duelo patológico. Los duelos hay que de alguna forma superarlos, procesarlos, porque las deudas afectivas
se pagan con interés de usura, decían los viejos maestros de la medicina. Entonces eso hay que procesarlo y hay que seguirlo, y eso no requiere de un psiquiatra. No, Por pero eso, sí hay casos puntuales que hemos dado que cuenta, sí. y cada vez que surge este tema llueven mensajes en esa línea porque no se encuentran respuestas muchas veces desde las emergencias móviles, desde las puertas de emergencia a situaciones de crisis puntuales, y me refiero a eso concretamente. Por eso la pregunta iba, y pienso en lo que está pasando con la primera infancia, ¿no? Estos proyectos de generar trabajo interinstitucional para optimizar recursos. ¿Está pensado también, más allá del incremento presupuestal, poder mejorar las respuestas a nivel de los prestadores de salud? A nivel de todos los prestadores de salud, y yo no puedo hablar por los privados, pero sí conozco varios directivos de prestadores privados, todos estamos opinando igual. Es dar respuesta, pero no solamente dar respuesta, generar un producto de calidad. Porque dar respuesta, si es simplemente que lo vea un psiquiatra y le dé una medicación y no se haga un seguimiento, esa respuesta es cortoplacista. Quiere decir que esto no es tan lineal. El circuito tiene que seguir, el tránsito tiene que seguir, y por eso hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública, en una excelente gestión, lo que hizo fue, en los casos de intento de autoeliminación, cuando uno ingresa a la historia clínica, uno tiene que escribir la parte de ingreso de autoeliminación en la computadora, si no, uno no puede cerrar la historia clínica. ¿Por qué? Porque ese es un indicador de que puede generarse otro, y así sucesivamente hasta un desenlace fatal. En cambio, de esa manera se puede hacer un seguimiento, y todo esto lo vamos aprendiendo a la marcha. Doctor, no quiero dejar de profundizar en lo que usted hablaba del hincapié que se va a hacer en esta etapa en la prevención, en tratar de ir a la causa y no a atender el momento de crisis. Hay un proyecto en el Hospital Pereira Rosell de atención de día para problemas mentales en niños y adolescentes. ¿Cómo se va a trabajar con ANEP, que usted lo mencionaba? ¿Cómo se va a bajar a tierra todo eso? Todo esto se va a bajar a tierra de varias maneras. En primer lugar, con respecto a para no que quede trunco la inquietud que planteaban recién, nosotros tenemos algunos lugares del interior donde de pronto no son atractivos para que el psiquiatra viva. Exacto. Entonces ahí se producen algunas carencias, pero en este momento ya estamos trabajando en un proyecto con el BID, que es un proyecto piloto, pero que después tendrá que quedar y presupuestarse para que sirva de algo, porque un proyecto piloto que tiene una duración determinada, financiado por el BID, si una vez que se terminó no se sigue, no tiene utilidad, que es la telemedicina. Quiere decir que en aquellos lugares como Tranqueras o Paso de los Toros, donde hay algunas demandas no satisfechas, pueda haber un psiquiatra que vaya virtualmente a ese centro de salud y interactuando con el médico de familia, que previamente nosotros vamos a fortalecer el primer nivel de atención, es decir, que los médicos de familia puedan resolver un montón de causas, de casos, que no requieren ver psiquiatra para no hacer una incorrecta utilización de los recursos que tenemos. Después de eso, poder dar cuenta a nivel de todo el territorio nacional, porque también, no es solamente Montevideo, hay vida más allá del Río Negro, y entonces tenemos que atender a todo el país. Es decir, y con respecto a los planes de prevención, sí, está el plan de familias fuertes, que de pronto es un plan que no solamente es una inquietud del Ministerio de Salud Pública, pero que todos estamos adhiriendo a eso, es decir, todos los planes, no importa de dónde surjan, todos los organismos que estamos involucrados estamos adhiriendo, participamos activamente, que es tratar de fomentar el vínculo de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños con sus familias o con referentes. Hay otros planes que también son muy importantes y que algunas personas, por eso decía que hay que involucrar a la sociedad, que no tiene por qué ser un profesional de la salud, no tiene por qué ser un psiquiatra, no tiene por qué ser un psicólogo, sino cualquier persona que quiera contribuir con una capacitación. Se ha hecho en otras partes del mundo, se hizo en Europa y de un resultado excelente, se transforma en un vector de salud y de pronto puede captar a alguien que uno no lo vio o no se dio cuenta que tiene un problema y de alguna forma conducirlo o quizás darle cierta contención hasta que tenga su turno para ver al profesional que lo va a asistir o al equipo multidisciplinario de profesionales. Katz, ya nos tenemos que despedir, solamente para que quede claro. En el marco de estas políticas, además, se van a brindar tickets de forma gratuita a estas personas, por ejemplo, para que puedan acceder a antidepresivos. ¿Cómo se va a implementar esa política para hacer simplemente un repaso, un punteo de ese aspecto? Con respecto a eso, una puntualización.
ACE es el único prestador para el cual el usuario no tiene que pagar ningún tico. No abona absolutamente nada, eso está incluido dentro de los impuestos. Es una de las diferencias de ACE con respecto a los otros prestadores. Con respecto a los prestadores privados, en una excelente iniciativa del Ministerio de Salud Pública, no se va a cobrar copago por algunos antidepresivos que son muy utilizados y son muy costosos. Y por otra parte, se va a disminuir a 1/3 el costo de la consulta con psicólogo, lo que equivale a multiplicar por 3 el abordaje. Bien, Katz, después de la rendición de cuentas podremos hablar con más claridad acerca de toda esta situación. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Muchas gracias. Es un gusto para mí. Muchas gracias.